Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy es un video más de teoría. Vamos a estar hablando de qué se trata PL/SQL. Bueno, más que nada, antes de arrancar con el PowerPoint como lo estamos haciendo, les quiero explicar de que los videos que veníamos haciendo de teoría eran más que nada como para que tuvieran una idea de las cosas que vamos a estar haciendo después cuando nos pongamos a hacer código. La razón es simple: muchas veces la gente arranca directamente a tocar código y no tiene ni idea de nada de teoría. Después uno le pregunta en una entrevista de trabajo qué es SQL, qué es DDL, qué es DML y las distintas siglas dentro de lo que sería la teoría, dentro de lo que es programación, de cualquier programación en general, y no tienen la menor idea de nada. Entonces es como lo fundamental, antes de tocar un poco de código, entender un poco de lo que es la teoría y de qué se trata todo esto. Ya entendiendo más o menos de qué se trata, meter después manos te ayuda un poco a ubicarte a lo que estás haciendo. Por eso la teoría. En cuanto a PL/SQL, es súper extenso. Esto es más que nada a modo explicativo, como para que tengas una idea. Después, cuando nos metamos en el tema, se van a terminar dando cuenta de lo extenso que es y de lo inmenso de que es la programación en SQL y en PL/SQL. Ya dicho lo dicho, vamos directamente al PowerPoint, así no los aburro más. Bueno, PL/SQL. ¿Qué es precisamente PL/SQL? Es un lenguaje de programación que está incrustado dentro del motor de la base de datos de SQL. Consta de usar las sentencias SQL para crear algoritmos y ejecutarlos dentro de lo que sería la base de datos. Como vemos en el gráfico, esto lo pueden encontrar en toda la documentación. Vemos en el gráfico que PL/SQL es un bloque de código procedural que genera declaraciones para ejecutar una acción. Puede ser tanto la inserción de una sentencia, actualizar algún campo de alguna tabla, o simplemente mandar a llamar una sentencia SQL, hacer una consulta SQL, como vemos acá abajo, una consulta y la declaración al motor de la base de datos. Como todo lenguaje de programación, tenemos los tipos de operadores por asignación, que es 2 puntos igual, los de todo tipo de programación: suma, resta, multiplicación, división, exponente, operadores relacionales, operadores lógicos, de concadenación. Tenemos todo lo que tiene un lenguaje de programación. Cuanto a tipos de datos, comparte los que utilizamos para hacer consultas dentro de la base de datos, porque vamos a estar manipulando sus datos, como unos cuantos más. Acá puse los que ya veníamos viendo, pero sepan que hay muchísimos más datos. En cuanto a declaración de variable, tenemos la sentencia. Los valores siempre son nulos. Primero se declara la variable, como en programación, y después se le da valor, como en este bfecha de tipo date. Estamos declarando la variable y abajo le estamos dándole un valor. Decimos que el bfecha, que es de tipo date, es igual a, le asignamos el valor de setDate. Como es a grandes rasgos, vemos que podemos hacer un condicional de tipo if, else. También tenemos bucles, tenemos loop, while, for, loops. Acá tenemos un ejemplo de un loop que es por medio de un condicional. Si se cumple la condición, se genera el loop. Después tenemos el de tipo while, el de tipo for. Acá tenemos una estructura de control de tipo if, como para que vean, donde tenemos el declare, el begin y la sentencia end, que damos por finalizado todo el contexto. Esto, si lo quieren escribir, pongan pausa y escríbanlo en su base de datos. Y después esto son los distintos tipos de bloques. Como habíamos visto al principio, el PL/SQL se genera a través de un bloque de código. Este bloque de código se ejecuta y mandan a hacer las acciones. Y tenemos tres tipos de bloques. Tenemos el tipo de bloque anónimo de procedimiento, el tipo de función, y tenemos los disparadores, triggers. En cuanto a lo anónimo, se arranca con un declare, en donde declaramos las variables, la acción en begin, si puede tener o no una excepción, y siempre se determina la acción con el end. El bloque anónimo no se suele utilizar más que nada como fines didácticos, no se suele utilizar en la hora de producción. Los que son más comunes de ver son los de tipo de procedimiento y las funciones y los disparadores. El procedimiento es muy parecido al anónimo,
con la diferencia que tiene esta palabra, que es el procedure y el name. Esto nos da la posibilidad de poder compilar este código y mandarlo a llamar tanto desde el mismo motor de la base de datos como desde un programa externo en otro lenguaje de programación como Java y demás. Lo mismo con la función. La función es el único bloque de código que retorna un valor. Tenemos la función, que le damos un nombre, function, el nombre de la función, y el tipo de retorno de valor que queremos que retorne. Y después es exactamente igual que los otros, con su begin, el retorno del valor, una excepción que puede tener o no, y un final. Una de las cosas que no dije es que también se escriben excepciones dentro de PL/SQL. Eso también lo vamos a estar viendo. Y por último tenemos los disparadores o triggers, como más te guste llamarlo. Los disparadores son bloques de código que se almacenan dentro de la base de datos y que siempre están relacionados a una acción. Llámese acción o evento. Tanto lo podemos programar para ante el evento de una inserción de un dato o por medio de alguna consulta de algún dato. Tengan en cuenta de que esto es a grandes rasgos. Esto lo estoy haciendo más que nada para que entiendan de qué se trata PL/SQL. Bueno, no lo quiero hacer más largo. Ya saben de qué se trata PL/SQL, que es un lenguaje de programación que está incrustado dentro de la base de datos. Cómo es que funciona, que es un bloque de código, las distintas tipos de formas de los bloques de códigos que hay, cuáles son los que más se usan, por qué se usan. Como lenguaje de programación ya saben que se pueden hacer loops y se pueden hacer condicionales ahí adentro. Ahora sí, no le quiero llenar la cabeza con esto, porque ahora sí, el próximo video vamos a estar viendo lo más básico de SQL y vamos a seguir subiendo. Y este tema lo vamos a estar retomando muchísimo más adelante. Así que quédate, si sos nuevo, suscríbete y nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbete.